Hola, hola, buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 17 de julio de 2025 estamos conectándonos como siempre a través de UNPG TV en Facebook. Hoy vamos a revisar las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación. A continuación vemos los titulares. Una mujer fue detenida en aeropuerto de Ecuador con 12 alimentadoras ocultas en la maleta. La Corte Nacional de Justicia emitió una resolución favorable para extraditar a Fito. Un hombre con notificación roja de Interpol fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador. Ecuador incorpora nuevos vehículos blindados para sus Fuerzas Armadas. ¿Es posible la castración química en Ecuador? Lo vamos a ver más adelante. Los Chone Killers aceleran su expansión a Guayaquil mientras la violencia se reduce en Durán. En Guayaquil, la ATM ha emitido más de 100.000 sanciones en 2025 por invadir el carril de la Metrovía. Y en lo internacional, al menos 8 heridos en un ataque israelí contra el único templo católico en Gaza. Las universidades danesas rechazan a investigadores extranjeros por temor al espionaje. El gobierno de Siria anuncia un nuevo alto al fuego con los líderes rusos tras días de violencia. Y finalmente ascienden a 63 los muertos tras un incendio en un centro comercial en el este de Irak. Bien, vamos a comenzar con el informativo nacional, desarrollando la información que hemos desglosado en los titulares, no sin antes recordarles que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Ahora sí, vamos al desarrollo de las noticias. Teleamazonas.com nos dice que una mujer fue detenida en aeropuerto de Ecuador con 12 alimentadoras ocultas en la maleta. La mujer venía de un vuelo de Panamá. Esta segunda vez que objetos son hallados en un aeropuerto de Ecuador este 2025. Ya es la segunda vez. Una mujer fue detenida en el aeropuerto de Manta, provincia de Manabí, el martes 15 de julio de 2025 durante los controles del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Se halló un cargamento de alimentadoras en su equipaje. SENAE informó que la mujer pretendía ingresar 12 alimentadoras para pistola de 9 milímetros. Los artefactos se encontraban en fundas plásticas con etiquetas que estaban ocultas en una maleta, según se observa en el video difundido por las autoridades. La detenida había arribado al aeropuerto de Manta en un vuelo internacional proveniente de Panamá. Al constatar la irregularidad, la mujer fue entregada a la Policía Nacional. Seguimos con las noticias y el mercurio.com.es nos dice que la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución favorable para extraditar a Fito. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, está listo para ser extraditado a Estados Unidos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, José Swing, emitió una resolución favorable. La decisión de Swing se dio después de que los Estados Unidos remitieran las garantías necesarias para continuar con el proceso de extradición de Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. La tarde del 15 de julio de 2025, la Corte Nacional de Justicia recibió el documento oficial en el que las autoridades estadounidenses aseguraron que cuando Fito sea procesado en Estados Unidos no será sometido a tratos crueles, inhumanos ni degradantes, tampoco recibirá la pena de muerte y no se le procesará solo por los delitos por los que fue solicitado.
Estas condiciones se establecieron con base a lo que señala la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales sobre los derechos humanos firmados por Ecuador. Una vez que el presidente de la Corte Nacional de Justicia se ha pronunciado a favor de la extradición de Fito, el proceso pasaría a manos del presidente de la República, Daniel Noboa, que deberá ratificarse en la decisión y concretar la entrega del extraditado a la justicia estadounidense. Seguimos con las noticias y Ecuavisa.com dice que un hombre con notificación roja de Interpol fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador. La Policía Nacional informó que un ecuatoriano investigado por violación en este país, sobre quien pesaba una notificación roja de la Policía Internacional, Interpol, fue detenido en Estados Unidos. Así lo informó la Policía Nacional en su red social de X. Textualmente dijeron: gracias a diligencias investigativas y a una articulación efectiva entre autoridades nacionales e internacionales, se detuvo a Víctor A., informó la entidad. Lo deportaron desde Estados Unidos y era requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de violación a una adolescente. Seguimos con las noticias y Ecuador incorpora vehículos blindados para sus Fuerzas Armadas, según Defensa.com. En una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas del Ecuador recibieron un importante lote de vehículos tácticos y blindados en las instalaciones del Grupo de Fuerzas Especiales número 26, CENEPA, ubicado en la ciudad de Quevedo. La entrega incluyó 33 vehículos David 4x4 y 2 unidades blindadas M-Bombe 6x6 como parte del compromiso gubernamental con la modernización de la institución militar y el fortalecimiento de la defensa nacional. Continuando con las noticias, ¿es posible la castración química en Ecuador? Este es el reporte que nos trae acerca del tema teleamazonas.com. Vamos a verlo en este momento en pantalla. Son alarmantes. Las cifras en torno a violencia sexual en Ecuador son alarmantes. Según información presentada por el gobierno, en los últimos 10 años el sistema de justicia registra 71.270 procesos por delitos sexuales. De ellos, el 22% fue cometido en contra de niños, niñas y adolescentes. Y lo que más llama la atención es que el 64% de las víctimas decidió no continuar con la denuncia. Un informe de la Defensoría del Pueblo devela la falta de coordinación que existe entre las instituciones que deben mantener un registro de estos hechos. Por ejemplo, según la Fiscalía, entre 2018 y 2023, solo el 4,15% de casos recibió sentencia, pero la Judicatura sostiene que fue el 28,9%. Los datos no tienen coherencia, muchos se retiran de las denuncias, se cansan, las familias tienen que proteger a sus niños, dejan de creer, dejan de confiar en el sistema. Entre las falencias halladas en este informe está, por ejemplo, la falta de cámaras de Gesell para que los menores rindan testimonio. Si en una provincia hay una cámara de Gesell y esa está dañada, tiene que ir a la siguiente provincia a buscar todo el tema de revictimización. Tiene que contar a 10, 15 personas lo que ha sucedido. En medio de este escenario, la propuesta del presidente Daniel Noboa sobre la castración química a violadores se sigue debatiendo en el país. Según el constitucionalista Ismael Quintana, aquello es viable. Al momento en que la Corte tenga que hacer este control de calificación de vía, va a tener que hacer una distinción entre la castración química de la castración que es quirúrgica, porque naturalmente lo que la Constitución prohíbe es la imposición de penas de carácter corporal. A mí me parece que la propuesta del presidente Noboa debiera superar sin mayor inconveniente el dictamen previo de la Corte. Quintana destaca además la importancia de que se cree el registro de violadores. La Corte tiene hoy una estupenda posibilidad de corregir torpezas jurisprudenciales del pasado. La entonces asambleísta Lourdes Cuesta propuso ya
el establecimiento de un registro reservado de violadores. Yo no sé de dónde la Corte sacó que eso era discriminatorio. Solamente el Ministerio de Educación tenía algo de perfilamiento de los perpetradores. ¿Cómo uno puede perfilar como país qué es lo que sucede frente al tema de los agresores si no tenemos datos reales? Mientras esto se debate, el informe de la Defensoría revela que 1 de cada 4 víctimas de violencia sexual no avisó su situación por miedo y a 1 de cada 3 no le creyeron. Belén Merizalde, Teleamazonas. Continuamos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y Primicias.es nos dice que los Chone Killers aceleran su expansión a Guayaquil mientras la violencia se reduce en Durán. El cantón Durán en Guayas, uno de los más violentos de Ecuador, avanzaba este miércoles 16 de julio de 2025 hacia su 7º día sin muertes violentas, una pausa inédita en su historial reciente de 2 asesinatos diarios. Pero la banda criminal más violenta de esta ciudad, los Chone Killers, apuntala un proceso de expansión hacia el otro lado del río Guayas, a sectores estratégicos del vecino Guayaquil. Así quedó en evidencia tras 2 ataques armados que sucedieron la tarde del sábado 12 de julio en el casco central de Guayaquil, lo alto del Cerro del Carmen y un sector cercano del centro. La policía señaló como presuntos responsables a 2 sospechosos capturados, de 29 y 17 años, quienes tienen su centro de operación en el vecino Durán y a quienes se vinculó con la banda de los Chone Killers. Al control del territorio para el narcotráfico se le atribuye la motivación detrás de los asesinatos del fin de semana, una víctima que murió en el cerro cuando sujetos dispararon a mansalva desde un vehículo y otras 2 que fueron asesinadas en la calle Riobamba y Manuel Galesio, a pocas cuadras. Sería una represalia. Una de las personas detenidas proviene del cantón Durán. Entonces presumimos que puede existir una rivalidad por apoderarse de este territorio de parte de las organizaciones delictivas que operan en Durán, señaló el coronel Hervie Guamaní, jefe del céntrico distrito 9 de octubre. El sector de baja incidencia tradicional de violencia acumula en lo que va del año 120 homicidios frente a los 65 crímenes registrados en el periodo de 2024. Seguimos con las noticias más recientes y por otra parte Ecoavisa.com nos dice que la ATM de Guayaquil ha emitido más de 100.000 sanciones en 2025 por invadir el carril de la Metrovía. Muchos conductores alteran, cubren o retiran por completo las placas de sus vehículos para evitar las multas. ¿Cuáles son las sanciones? Veamos este reporte. El irrespeto al carril exclusivo de la Metrovía rebasa todos los límites. Estos videos evidencian cómo a plena luz del día, conductores convierten en rutina lo que debería ser una infracción grave. Uno de los casos más insólitos ocurre en la avenida Domingo Comín, a la altura del ingreso al Mercado Caraguay, donde un conductor detiene la marcha, desciende de su vehículo y cubre con una funda plástica el último dígito de su placa. Pero no es el único. En otro tramo de la vía, una larga fila de vehículos burla la restricción del carril exclusivo, todos con un denominador común, sus placas alteradas o cubiertas con cinta adhesiva para evitar ser identificados y sancionados. Televistazo acudió al lugar y durante más de media hora de cobertura registró un flujo constante de infractores. Al menos un carro y 2 motocicletas por minuto invadían el carril exclusivo de la Metrovía. Lo más alarmante es que la gran mayoría de estos vehículos presenta las placas cubiertas, deterioradas o en algunos casos simplemente ausentes. Pero la avenida Domingo Comín no es el único tramo. Otro video muestra a un taxista que detiene su marcha en el carril exclusivo de la Metrovía en la avenida Carlos Julio Arosemena para cubrir por completo la numeración de su placa con una franela, sin saber que en esa vía en específico sí está permitido el uso compartido por los desvíos de la avenida del Bombero. Y así hay muchos otros puntos, como lo constató este noticiero desde el Centro de Monitoreo de la ATM.
Ahí arriba estamos observando Chile y Febres Cordero, vehículos invadiendo el carril exclusivo. Sí, esto lo vemos siempre. Motocicletas y vehículos particulares son los que mayormente infringen la norma y todo vehículo que esté dentro de un carril de metrovía va a ser sancionado. Cristian Dunn, director de control de tránsito, señala que en lo que va del año han emitido más de 100.000 sanciones a conductores, a aquellos a quienes se ha podido identificar. Hemos visto los videos. Estamos sacando las placas de los vehículos para determinar cuál es el vehículo y proceder con la sanción correspondiente por invasión al carril de metrovía. Agrega que el sistema de monitoreo cuenta con tecnología para identificar a infractores, incluso cuando sus placas están cubiertas. Por ejemplo, si tapan los números, nosotros buscamos la serie de letras y vemos las coincidencias con el vehículo que está ahí respetando la ley y hacemos el seguimiento, detenemos el vehículo y sancionamos. Mientras tanto, el carril exclusivo de la metrovía sigue siendo invadido a diario, afectando no solo el tránsito de ese sistema de transporte, sino también a miles de usuarios que quieren movilizarse con rapidez. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. Y en el ámbito internacional, Euronews.com nos trae 4 noticias. La primera es que al menos 8 heridos en un ataque israelí es el resultado contra el único templo católico de Gaza. Aquí tenemos la información a detalle. El padre Romanelli, cabeza de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza, y a quien el difunto Papa Francisco llamaba diariamente, se encuentra entre los heridos tras una incursión militar israelí. Un ataque aéreo israelí ha alcanzado a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en el casco histórico de la ciudad de Gaza, hiriendo al párroco y al menos 7 fieles más. La agencia de noticias palestina Wafa y la cadena panárabe Al Jazeera han confirmado el ataque contra la única iglesia católica de la Franja de Gaza. Seguimos con la información internacional. Y las universidades danesas rechazan a investigadores extranjeros por temor al espionaje. Veamos este reporte de Euronews.com. El creciente escrutinio contra el espionaje está llevando a las instituciones de educación superior en Dinamarca a rechazar a investigadores extranjeros, ya que las autoridades informan de que los niveles de amenaza son altos. Las autoridades universitarias del país nórdico afirman estar especialmente alertas ante la llegada de investigadores de Rusia, Irán y China, ya que la investigación danesa sensible no debe caer en malas manos. De vil afvise med udgangspunkt i, at de vil få adgang til information, som vil sætte dem i en risiko for at blive sat under pres for at udlevere den information til en anden magt. Altså avanceret teknologi kan anvendes af rigtig mange magter. Og det gør bare, at interessen er større, intensiteten er større, konkurrencen er større, og dermed er truslen også større. Ja, det vil jeg mene. En la Universidad de Aarhus, una de las instituciones de educación superior más importantes de Dinamarca, al menos 24 investigadores extranjeros han sido rechazados en lo que va de año. Las normas más estrictas también entran en vigor a la luz de la Agenda de Seguridad y Defensa de Dinamarca para su presidencia rotatoria de 6 meses de la Unión Europea. Seguimos con la información internacional. Y el gobierno de Siria anuncia un nuevo alto al fuego con líderes rusos tras días de violencia. Veamos este reporte. El secretario de Estado de Estados Unidos afirma que todas las partes involucradas en los combates en Siria han acordado pasos específicos para poner fin a los enfrentamientos. La declaración de Marco Rubio se produce un día después de que Israel lanzara un ataque a un edificio militar de Damasco, la capital siria controlada por los rebeldes islamistas de Ahmed al-Shara. Los israelíes aseguran proteger a la comunidad minoritaria drusa residentes en la sureña provincia de Sueida y con estrechos lazos con Israel. Al-Shara ha denunciado las acciones israelíes en lo que se ha convertido en el primer ataque contra la capital desde la caída del régimen de los al-Assad. كما أخص في كلمتي هذه أهلنا من الدروز الذين هم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن. إن سوريا لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها. نؤكد لكم أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجركم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا. إننا جميعا شركاء في هذه الأرض ولن نسمح لأي فئة كانت أن تشوه هذه الصورة الجميلة
التي تعبر عن سوريا وتنوعها. Los disturbios en Sueida comenzaron con secuestros entre tribus suníes y la comunidad drusa, una etnia árabe no musulmana. El lunes, el ejército de al-Shara se dirigió a la zona en un intento por mantener el control de la región. Funcionarios del gobierno de transición sirio y dirigentes drusos anunciaron un nuevo alto el fuego este miércoles por la noche, horas después del ataque israelí contra la capital. Continuamos con la información internacional y finalmente ascienden a 63 los muertos tras un incendio en un centro comercial en el este de Irak. Un incendio en un centro comercial del este de Irak ha matado a más de 60 personas. Las llamas arrasaron el edificio de 5 plantas tan solo una semana después de su inauguración y causaron decenas de heridos. Se han declarado 3 días de luto nacional y el gobierno iraquí ha prometido depurar responsabilidades y abrir una investigación contra el propietario del edificio. No es la primera vez que se produce una tragedia debido a las deficientes normas de seguridad en Irak. En 2021, un incendio en un hospital de Nasiriyah provocado por un revestimiento inflamable prohibido mató a más de 60 personas. En 2023, más de 100 personas murieron en la celebración de una boda después de que la pirotecnia incendiara los paneles del techo. Bien, así finalizamos con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes, revisamos el resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional para ustedes a partir de las 10:30. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes. También a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y también sus plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. De esta manera culminamos este informativo. Los esperamos el día lunes porque mañana no vamos a tener transmisión del informativo nacional. Mañana vamos a estar en un conversatorio aquí afuera, entonces vamos a estar ocupaditos. O bueno, puede que sí, como puede que no, así que les advierto que es probable que no tengamos una transmisión en vivo del informativo nacional mañana, pero puede ser que sí, ya, o sea, no, para que no se ilusionen. Por si acaso les estoy diciendo, si no me ven mañana ya saben que es porque hay un conversatorio aquí afuera, entonces estaremos ayudando por ahí. Ya, en todo caso, ojalá nos podamos ver mañana y si no, ya saben que nos vemos el día lunes, como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30 les entregamos el resumen de las noticias. Yo soy Kelly Alvear, les deseo que tengan un excelente jueves, que les vaya bonito, chao chao.